Tremendous left hand. Best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lennox is a conqueror. No. El peso pesado más cotizado de su época, el golpeador más devastador y en muchos sentidos, simplemente el mejor. En este vídeo, reviviremos los 15 mejores knockouts de Mike Tyson, segundo a segundo a lo largo de su brutal camino de destrucción. El estilo característico de Mike: velocidad relámpago, precisión explosiva y poder compacto. Fue el legado de su mentor, Cus D'Amato, desde su debut profesional. Ese estilo lo definió y se vio más claro que nunca en estas 15 obras maestras del knockout que forjaron su leyenda. Uno de sus primeros grandes espectáculos llegó en 1986 ante Marvin Frazier. En ese momento, Frazier era considerado una promesa con récord de 16-1. Y muchos esperaban una guerra. Pero Tyson no tenía tiempo para eso. Lo arrinconó, lanzó un brutal uppercut de derecha y luego 5 golpes consecutivos que lo dejaron inconsciente. 30 segundos después de sonar la campana, todo había terminado. El conteo fue cancelado. Frazier tardó varios minutos en recuperarse. Ese knockout relámpago sigue siendo uno de los más recordados de la carrera de Tyson. Septiembre de 1986, muchos creían que el alto y experimentado Alfonso Radcliffe opondría a prueba al joven Tyson. Su alcance, su tamaño, todo sugería una noche difícil. Radcliffe incluso lo subestimó. Es solo un niño, presumía en sus declaraciones. Desde el primer instante, Mike salió a cobrar esa ofensa. Lo persiguió por todo el ring sin dejarle espacio. Radcliffe has been talking a very good fight, I must say. He's been putting Tyson down quite a bit. En el segundo asalto, un uppercut de izquierda lo mandó al suelo. Se levantó solo para caer de nuevo acorralado. Radcliffe fue destruido por una ráfaga imparable. Un gancho de derecha lo tambaleó, una ráfaga de golpes siguió y un último gancho de izquierda destrozó su resistencia. Radcliffe cayó de rodillas y manos, y el árbitro David Pearl detuvo la pelea de inmediato. Más tarde, el propio Radcliffe admitió: Tyson golpea más fuerte que una patada de mula. La fuerza bruta de Tyson se mostró en todo su esplendor en noviembre de 1986 contra Trevor Berwick, el campeón mundial de los pesos pesados. Al final del primer asalto, Berwick ya estaba herido. Apenas podía mantenerse en pie tras recibir una lluvia de golpes. Al comienzo del segundo asalto, Tyson lo derribó con un uppercut brutal y un gancho de izquierda. Berwick se levantó solo para caer otra vez. Intentó ponerse en pie 3 veces, pero su cuerpo ya no le respondía. El árbitro detuvo el castigo. Tyson se convirtió en el campeón mundial de peso pesado más joven de la historia, un récord que aún sigue en pie. El 30 de mayo de 1987, Iron Mike fue a la guerra contra Pinklon Thomas, un boxeador técnico, con solo una derrota previa ante Trevor Berwick, a quien Tyson ya había destruido. Desde la primera campanada, Tyson desató una tormenta de ganchos y uppercuts explosivos, pero Thomas resistía el castigo y contraatacaba con valentía. Round tras round sobrevivió hasta que en el sexto asalto, Tyson explotó con una combinación salvaje, una verdadera nevada de uppercuts y ganchos que finalmente lo quebró. Thomas cayó a la lona y no volvió a levantarse. Más tarde, Tyson confesó en su autobiografía que descargó hasta la última gota de energía en esos golpes, sin importarle lo que ocurriera después. Para muchos grandes campeones, Tyson fue el hombre que les dio su primera derrota por nocaut. Larry Holmes, otra leyenda del boxeo, no fue la excepción. Antes del combate, Holmes se burló de Tyson y lo menospreció en público, pero cuando sonó la campana, Mike respondió con ferocidad animal. En el cuarto asalto,
Holmes cayó 3 veces. El último golpe lo dejó completamente inconsciente. Necesitó ayuda médica para ponerse de pie. Años después, Holmes reconoció que aquella fue su única derrota verdadera y admitió que Tyson era un campeón de verdad. La expectación por el enfrentamiento entre Mike Tyson y Michael Spinks en 1988 fue enorme. Anunciada como Once and for All, de una vez por todas, era la batalla definitiva entre dos campeones invictos de peso pesado. Las entradas superaron los $1.500 y el recinto brillaba con celebridades Madonna, Oprah Winfrey, Sylvester Stallone. El mundo entero miraba. 91 segundos después, todo había terminado. Tyson conectó una combinación de uppercut y gancho de derecha que mandó a Spinks a la lona. Spinks se levantó al conteo de 3, solo para caer de nuevo. Tras un feroz 1-2 de izquierda y derecha, el árbitro detuvo la pelea. Esa destrucción breve y brutal se volvió legendaria, no solo por su rapidez, sino también por las bolsas repletas de $22 millones para Tyson, 135 millones para Spinks. The Ring la nombró pelea del año. Titulado El duro camino de regreso, el combate de Tyson contra Alex Stewart marcó su retorno tras la impactante derrota ante Buster Douglas. Con su reputación dañada y la corona perdida, Mike peleó como si quisiera borrar el pasado. A los 10 segundos del inicio, Stewart ya estaba en la lona. Tras 2 derechazos fulminantes, se levantó solo para caer de nuevo. A los 2 minutos y medio, un gancho de izquierda demoledor puso fin a la pelea. Victoria por nocaut técnico para Tyson, otra declaración de poder en su camino de regreso a la cima. Agosto de 1995. El estilo de Tyson había evolucionado. Su clásico pick-a-boo, esa guardia cerrada y dinámica ahora se combinaba con golpes individuales más pesados y una paciencia calculada. Frente al invicto Buster Macy's Jr., Mike tuvo problemas al principio. Macy's se movía bien, esquivaba, amarraba y evitaba el intercambio. Los 2 primeros asaltos fueron cautelosos, con más estudio que acción. Pero en el tercer round, Tyson finalmente encontró la apertura. Lanzó uppercuts violentos que levantaron a Macy's del piso y lo dejaron tendido. El árbitro contó hasta 10. Con ese knockout limpio, Tyson anunció oficialmente su regreso. Septiembre de 1996 le trajo a Tyson una de sus victorias por título mundial más rápidas frente a Bruce Seldon. A mitad del asalto, Mike conectó un gancho de izquierda seguido de una derecha recta y Seldon cayó. Logró levantarse, pero otro gancho de izquierda lo derribó nuevamente. Mareado, sin equilibrio, ya no podía continuar. El árbitro Richard Stelle detuvo el combate en menos de 2 minutos. Tyson volvía a ser campeón mundial de los pesos pesados. A finales de los años 90, la carrera de Tyson era un torbellino. Tras su paso por la cárcel y el escándalo del incidente con Holyfield, las peleas eran menos frecuentes, pero seguían siendo de alto perfil. Frente a François Bouto, Tyson se mostró algo oxidado. Bouto boxeó con confianza. Dominó los primeros 4 asaltos e incluso se burló de él. Pero un solo error en el quinto fue suficiente. Tyson soltó un derechazo corto y atronador y Bouto cayó desplomado. Ese knockout cambió la historia en un instante. Y le recordó al mundo que el peligro llamado Mike Tyson seguía vivo. En una entrevista mencionó: «Vas a ser más diplomático en el futuro. ¿Vas a perder algo de este enojo? No. Necesito respeto. Si me muestras respeto y dejas de escribir artículos basura sobre mí, entonces te mostraré respeto. Soy un hombre ahora. Escucha, no tengo miedo de morir. No tengo miedo de desperdiciar mi vida. Porque cuando muera, iré al paraíso y no estoy preocupado. Así que tengo prisa por morir. Pero nadie me va a faltar al respeto. Y nadie va a escribir tonterías sobre mí sin que yo responda». Enero del año 2000.
Tyson regresó a Europa para enfrentar al británico Julius Francis. La prensa local lo promocionó como el favorito, incluso vendiendo espacio publicitario en sus zapatos. Pero la realidad fue brutal. Francis cayó 2 veces en el primer asalto, y 3 más en el segundo. A los 58 segundos del segundo round, el árbitro detuvo la pelea. Otro nocaut de Tyson. Otra multitud en silencio. Ese mismo año, Tyson se enfrentó a Lusabrese, en lo que se convirtió en una de las peleas más breves de toda su carrera. Un gancho de izquierda descomunal derribó a Savarese. De inmediato, el árbitro intentó intervenir, pero recibió un golpe accidental en la cabeza mientras Mike seguía avanzando imparable. Segundos después, la pelea fue detenida. Tyson ganó por nocaut técnico. Su furia, simplemente imposible de contener. Cuando Tyson se enfrentó al polaco Andrew Golota, todos esperaban caos. Y eso fue exactamente lo que obtuvieron. Desde el primer asalto, Tyson impuso su agresividad característica, dominando cada segundo. Hacia el final del round, un cruzado de derecha devastador abrió un corte sobre el ojo de Golota. Aturdido y sangrando, volvió a su esquina. Suplicó detener la pelea y se negó a salir. Al tercer asalto, a pesar de las súplicas de su entrenador, abandonó. El brazo de Tyson fue levantado entre silbidos y aplausos. Una noche extraña, imposible de olvidar para los fanáticos. En octubre de 2001, Tyson se enfrentó al veterano danés Brian Nielsen, conocido por sus tácticas sucias. Más de 25.000 personas llenaron la arena para verlo. Desde el inicio, Tyson lo castigó sin piedad, incluso provocando asombro en el público, al golpearlo por debajo del cinturón en el tercer asalto. Para el sexto, Nielsen estaba exhausto, sin respuestas. Se negó a continuar. Tyson se marchó con una bolsa de $13 millones y otro nocaut técnico agregado a su colección. El último nocaut de Tyson llegó en febrero de 2003 ante Clifford Etienne. El combate estaba rodeado de especulaciones. Se decía que Tyson no estaba en forma, que ya no era el mismo. Pero la pelea terminó antes de que esos rumores tuvieran importancia. Tras un inicio cauteloso, Mike lanzó un gancho de derecha explosivo, que dejó a Etienne tendido en la lona. A los 49 segundos del primer asalto, todo había acabado. El último nocaut de Mike Tyson. Repentino, violento, definitivo. Mike Tyson sigue siendo una de las figuras más temidas en la historia del boxeo. Se ganó el título del peleador más despiadado. Want to continue? Well, I would like to continue, but I saw that I was getting beat on. I realized I don't think I have it anymore because Y nosotros solamente podemos decir, gracias a momentos como breves, impactantes, imposibles de olvidar. Y como hemos visto hoy, la leyenda de Iron Mike está escrita en knockouts. Y no olvides suscribirte y dejar tus comentarios. Nos vemos en la próxima pelea.